Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Permítame un segundo. Muy bien, vamos a comenzar nuestra actividad. Ya la mayoría está frente a su dispositivo. Sí, Díganme, por favor, si me escuchan bien. sí, maestra. Sí, Perfecto. Muchas gracias. Sí, Les vuelvo a comentar, como nuestra clase concurrente pasada, estoy compartiendo espacio en un salón, entonces quizás tenga que hablar bien bajito. Tenga que hablar bajito para que no nos interrumpamos con los otros docentes, por favor. Ok. Bien, vamos a comenzar nuestra sesión con un recordatorio de lo que trabajamos la sesión pasada. Por favor. ¿Qué hicimos la sesión pasada? Tuvimos clase ayer. Adelante, Héctor. Vimos la distancia entre dos puntos. Ok. Antes de distancia entre dos puntos, ¿qué vimos? Adelante, Jorge. Teorema de Pitágoras, lo del plano cartesiano y vectores, si no me equivoco. Ok, gracias, Jorge. ¿Qué elementos son parte del plano cartesiano? Adelante, Fernanda. Tiene origen, tiene 4 cuadrantes, tiene las ordenadas y las abscisas, que son el eje de X y Y. Y creo que ya. Ok, ¿quiénes viven en el plano cartesiano? ¿Cómo le llamamos a los elementos que viven en el plano cartesiano? Adelante, Naomi. Todos los números reales. Un poquito más que los números reales. A ver, los números reales viven en la recta real. En el plano cartesiano, ¿quiénes viven? ¿Sí? Partes son números reales o están conformados esos entes por los números reales, pero les llamamos de otra forma. Porque no es un solo número. ¿Cómo se llaman los entes que viven en el plano cartesiano? Adelante, César. Serían las coordenadas, ¿no? ¿Coordenadas? ¿De qué otro modo le llamamos? Adelante, Víctor. ¿Puntos? Puntos. Y nos falta una más. Nos falta un nombre más. Pueden ser los pares Punto. ordenados. Así es, pares ordenados. Son los que viven en el plano cartesiano. Y sí están conformados por números reales, pero ya son pares ordenados porque no es un solo, digamos, un solo número real, ¿no? Están en conjunto. Muy bien. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? ¿De qué se trata el teorema de Pitágoras? Que también me lo mencionaron ahorita. Jorge, adelante. Ok, sí. Si ahorita como que mezclaste un poquito conceptos del teorema de Pitágoras con lo de distancia entre los puntos, si somos estrictos con lo faltante del triángulo rectángulo, longitudes. Después nosotros ya lo transformamos al lenguaje de distancia.
¿no? Cuando hablamos de encontrar la distancia entre dos puntos y aprovechamos el teorema de Pitágoras. Muy bien, muchas gracias. Ok. Mm, ¿Cuál es la fórmula entonces para encontrar la distancia entre dos puntos? Adelante, Jorge. Perfecto. Muy bien. ¿De dónde saco esos X1, Y1, X2, Y2? ¿De dónde salen? ¿Qué son? ¿De quién? ¿Sí? ¿De quién? Son las coordenadas de... Adelante, Ira. Del plano cartesiano. Ok, pero en específico, sí. Son las coordenadas de quién que vive en el plano cartesiano. Adelante, Héctor. De los pares ordenados que nos dan para obtener la distancia. Los X1, X2, Y1, Y2 son las coordenadas de los puntos de los que quiero obtener la distancia. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, ya hicimos una recapitulación de lo que trabajamos en el día anterior, en nuestra sesión anterior. Permítanme un segundo. Muy bien, continuamos. Tenemos ya dos conceptos que son básicos para nuestro trabajo con vectores. Como dijimos, vamos a comenzar este trabajo de vectores en el plano y después nos vamos a ir en espacio. Entonces, voy a proceder ya a presentar la definición de vector. Cierro el concepto. Estoy acomodando escritorio. Perfecto. Bien. Vamos a definir entonces lo que es un... ¿Alguien tiene una idea ya de lo que es un vector? Adelante. ¿En qué, maestra? Vector. Ay, perdón, maestra, pero es que se le está trabando bastante que a veces la escucho y a veces no. Ok, pasa lo mismo con los demás. Sí, Miss, yo pensé que era mi internet. Seguramente es el internet de acá. Déjenme mi dispositivo local y esperemos que mejore eso. Adelante, Ricardo. Que dijo que es un vector, es una flecha que define una magnitud, dirección y sentido. Ok, sí. Justo cuando hablamos de dirección y sentido, ahí es donde decimos, pues la representamos con una flecha, ¿no? Permítanme un segundo, voy a abrir el sonido.
Vamos a probar con este otro dispositivo. ¿Me escuchan mejor? Sí, sí se Sí, un escucha poco mejor. mejor, Sí, sí. es mejor. Esperemos que sí siga. Yo siento que es el internet de pronto. Oh, oh. Voy a tener que conectar este dispositivo porque ya se le está acabando la pila. Permítame. Tiene dirección, magnitud, si no mal recuerdo, y sentido. Bien. Definimos entonces a un vector en el plano como aquel, bueno, antes de definir el vector, hablemos un poquito de magnitudes. Magnitudes como área, longitud, perímetro, tiempo, etcétera, son representadas por medio de un número real acompañado de una unidad de medida apropiada. A ese número real se le conoce como escalar y representa una cantidad escalar. Por ejemplo, si hablamos de un círculo, de ese círculo, yo puedo decir que puedo calcular qué del círculo. ¿Qué podemos calcular del círculo? El perímetro y el área. Adelante. El perímetro y el área, por ejemplo. El radio Ajá. y el diámetro. Así es, podemos obtener de él varias magnitudes. Perfecto. Muy bien. Tenemos otros ejemplos. Como por ejemplo, si hablamos de una longitud, de una recta, por ejemplo, o de un segmento de recta. Más bien un segmento de recta porque la recta es infinita. Si hablo, por ejemplo, de este segmento de recta, de él yo puedo obtener su longitud y lo voy a medir en unidades lineales. Diferente que si hablo del área del círculo, de él voy a tomar las unidades cuadradas. Y si tengo un cubo, de él puedo calcular o medir su volumen y lo voy a trabajar en unidades cúbicas. Dependiendo el caso, dependiendo lo que estemos trabajando, podemos trabajar magnitudes con sus respectivas unidades de medida. ¿Sale? Otras magnitudes requieren, además de justo la magnitud que lo caracteriza, necesitan de dirección para representarlos y se representan gráficamente con un segmento de recta dirigido, es decir, un segmento de recta al que se le asigna una dirección. Eso es un vector. Vamos a ver un par de definiciones de vector. Vector, aclaramos en el plano, es un segmento de recta con una dirección y sentido asignados. Otra definición de vector es esta. Segmento de recta dirigido. Suena más sencilla esta. A mí me gusta más la de arriba porque me especifica qué características debo visualizar del vector, su dirección y su sentido. Estos son ejemplos de vectores.
Como decía su compañero, son flechas. Justo la punta de flecha me está dando cuál es la dirección y cuál es el sentido de ese segmento de recta. ¿Sale? Si no lo tuviera, entonces no podría considerarlo un vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando representen vectores, siempre consideren la punta de flecha. ¿Qué características tiene un vector? Como ya lo mencionaron hace ratito, lo vamos a formalizar en este esquema. Estamos en el plano cartesiano, en específico en el primer cuadrante, y este azul es mi vector. De ese vector, yo tengo que calcular su magnitud, módulo o norma, su sentido y su dirección. Su dirección tiene que ver con el ángulo que está involucrado con ese vector. ¿Sale? ¿Cómo calculamos el ángulo de un vector? Siempre del lado positivo del eje X hacia el vector. ¿Cuál es el giro? Nos vamos a imaginar como si el vector estuviera sobre el eje X siempre, luego se mueve y llega a su posición actual. El ángulo que me describe ese giro es el ángulo que me va a ayudar a determinar la dirección de mi vector. ¿Ok? Repito, el ángulo siempre se va a medir del lado positivo del eje X hasta el vector, en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Cómo escribimos un vector? ¿Cómo lo denotamos? Un vector se puede escribir de acuerdo a su punto inicial y su punto final. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es el punto inicial de este vector? 0. El 0. 0,0. Acuérdense que estamos en el plano y los entes que viven ahí tienen coordenadas X y coordenada Y. Entonces, cuando me describan un punto en el plano, me tienen que dar las dos coordenadas, no solo una. Es el origen, el inicio de este vector, y es el punto 0,0. ¿Y cuál es su punto final? No lo sabemos, o bueno, sí, podría intuirse, ¿no? ¿Cuál es este punto? Suponiendo que llega aquí. X5 y Y3. Ajá, y si lo dices como punto, ¿cómo lo dices? 5,3. Otra vez, fuerte, por favor. 5,3 Así o es. 3,5. No, no es lo mismo 5,3 que 3,5. Estaba primero en un punto. No, porque en las coordenadas siempre va primero X, ¿no? X y luego Y. Exactamente. Va primero siempre X y luego Y. Entonces, ¿cuál es la coordenada de ese punto final del vector? 5,3 o 3,5. Adelante, Víctor. 5,3. Así es 5,3. Si no da lo mismo decirlo. Entonces, el punto inicial de este vector es 0,0 y el punto final es 5,3. Yo podría escribir ese vector dándole nombre a los puntos, por ejemplo, llamándole a este O de origen y a este P de punto, y diría que este vector va del punto O al punto P. Entonces, la notación sería permítanme. Ok, voy de nuevo. Si a este punto le llamara yo O,
y a este punto le llamara P, yo diría que este es mi vector O P. Este es el nombre del punto inicial y el nombre del punto final. Y la flechita me dice justo la dirección, cuál es el punto inicial y cuánto es el punto final, cuál es el punto final de ese vector, ¿sale? Entonces, esa es una forma de escribir o describir los vectores. Notación. PQ, donde la flechita me indica cuál es el punto inicial y cuál es el final de mi vector. Denota el vector con un punto inicial P y un punto terminal Q. Y eso me da el sentido del vector. Me dice para dónde se mueve el vector. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Quedó clara la notación? Sí. Sí, más. Gracias. Gracias. Ok, veamos un ejemplo. Les voy a dar una gráfica en una parte del plano y ustedes van a encontrar todos los vectores que existen allí y me van a dar sus nombres de acuerdo a la notación que acabamos de ver. Ok. Ejemplo. Ahí está. Estoy trabajando en el primer plano del plano cartesiano. En el primer cuadrante tengo los puntos A, B, C y D. Por favor, trabajen un minutito. Definan cuáles son los vectores que se pueden trazar allí y ahorita los escribimos. Me los van a ir dando ustedes. Adelante. Adelante, César. Cuando nos pide describir todos los vectores, en la gráfica es anotar el vector A, B, C como nos está enseñando a anotarlos como coordenadas. Como, ajá, de acuerdo a su punto inicial y a su punto final, a la anotación que tenemos arriba. Así como esta. Ya te di los nombres de los puntos. Tú dime qué vectores localizas en esa gráfica. Por ejemplo, ahí va el ejemplo. Tomo la flecha y yo digo que voy a trabajar el vector o que yo encontré el vector o que yo sé que puedo construir el vector. ¿Cuál sería su nombre si ese vector empieza en el punto A y termina en el punto D? ¿Cuál sería su nombre? Vectora D. Vectora D. Y lo voy a poner así. A. A, D. Y flechita. Recuerden que la flechita me está indicando la dirección del vector. Cuál es su punto inicial y cuál es su punto final. Eso es lo que quiero. Que encuentren todos los que hay en esa gráfica. Por favor. ¿Queda más claro? O sea que el punto final siempre va a estar en el cuadrante 1, Miss. No. Aquí solo tomé el primer cuadrante. De hecho,
Bueno, aquí tomé el primer cuadrante por practicidad. Pero si te fijas, también el punto inicial está en el primer cuadrante. Todos están en el primer cuadrante. Es solo un ejemplo. Un vector puede estar en cualquier lugar del espacio, en cualquiera. En cualquier lugar del plano cartesiano, pues, del espacio euclidiano. No están restringidos a estar solamente en el primer cuadrante. Ahorita solo es un ejemplo. Adelante, Héctor. No te escucho. Perdón, ¿también en cualquier dirección? Sí, puede tener cualquier dirección el vector, cualquier. Entonces se encuentran todos los vectores posibles aquí. Yo encontré 12. 12 vectores. Ok, ahorita me das el nombre de uno. Muy bien, todos los demás ya trabajaron. A todos les voy a preguntar un vector, ¿eh? Muy bien, vamos a comenzar. Yo pregunto y me van a decir un vector con la notación que estamos usando. Ricardo Zabalbeitia, ¿me dices un vector, por favor? Que hayas construido. Uno sería BS, El vector vector BC. BC. Sí. Sí, perfecto. Ah, sí, órale. Se hizo la flechita solita. Muy bien. Regina, ¿me das otro vector? Regina. Regina. Si no me responden, van a tener falta. Porque si no me responden es que no están en la sesión. Regina a la 1. Regina a las 2. Regina a las 3. Regina tiene falta. Ahorita voy con las manitas levantadas, permítanme. Quintana Quesada. ¿Cuáles ya dijeron? A, D, B, C, C, D. Vector CD. Gracias, Quintana. No alcanzo a ver tu nombre. CD. Muy bien. Quintana de la Vega. ¿Son familiares? No, nada que ver, coincidimos. Órale. No es común el apellido. Ok, Quintana de la Vega. Otro vector, por favor. Iba a decir ese justamente, pero podría aplicar a A y B. Bueno, no sé. ¿Por qué sí, por qué no? ¿Cuál es la duda? Es que yo iba a decir C y B. Se dice vector AB y lo escribimos así. Está bien, Bueno. sí. Bueno, perdónenme la flecha. Me sale chueca. Ok, Quintana, gracias. Muy bien, voy con las manitas. Fernanda, tu vector, por favor. Sí. O duda, no sé. Ajá. No, Víctor, es AC, donde inicia en A y termina en C. AC, muy bien. Cuando me dices AC, yo ya doy por hecho que inicia en A y termina en C. Ok. Nada, gracias. César. Vector BD, ¿Otra vez? ¿cuál? ¿Me lo repites? Que no escuché. Vector BD. D. Sí. Gracias. Muy bien, ahí está otro vector. Adelante, Héctor. Sí, adelante. Perdón, César. También se podía no escribir entre las flechitas como que van hacia ambas direcciones. Sí, podemos hablar, en el caso del vector que tú me diste, podemos hablar del vector BD o del vector DB, el del sentido contrario.
¿Sí? Ok, gracias. De nada, Héctor. Vector CA, Vector CA, muy bien. Justo lo del sentido. Vector CA, vean ustedes que acá ya tenemos el vector AC. Entonces van en sentido contrario, uno va hacia un lado y otro hacia el otro. Gracias, Héctor. Muy sí, bien, y todas las demás manitas que había. Axel, adelante. El vector DAB. El vector DB, muy bien. Elizabeth, tu vector, por favor. Elizabeth Torres. El vector DC. El vector DS, perfecto. Jorge, tu vector. Vector CB. Vector CB, ok, no lo tenemos. CB. Ya teníamos el BC, pero no el CB. Bueno, Muy bien, César. El vector BA. BA, perfecto. Eira, También sería el DA. D de dedo y A. Ok, tampoco lo tenemos. D, A. Perfecto. ¿Me falta algún otro? ¿Ya no, Elizabeth? Ok, Israel, adelante. ¿Cuál nos falta? Israel. Ah, perdón. Falta el AD, ¿no? D. No, es el primeritito. Ya está. Muy bien. Tenemos ya todos los posibles vectores. Adelante, Brian. El CB. CB. Ya está. Es el primero de la segunda fila. CB. Ok. Tenemos entonces ya todos los posibles vectores que podemos encontrar en ese espacio. Algunas de las cosas que me manifestaron se las comento. Un vector puede estar en cualquier lugar del plano. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, incluso en dos al mismo tiempo. Puede que inicie en un cuadrante y termine en otro. Y no hay problema. ¿Ok? Y un vector se puede mover mientras no cambiemos dirección, sentido y magnitud. Se puede mover hacia cualquier lugar del plano. Ya lo iremos viendo más adelante. ¿Preguntas hasta aquí? No, todo bien, profesora. Perfecto. Sale. Cuando hablamos de vectores, también podemos hablar de vectores equivalentes. La palabra equivalente nos dice de qué se va a tratar esto. Vectores equivalentes son aquellos que tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Pueden estar en cualquier lugar del plano y siempre y cuando mantengan la misma magnitud, dirección y sentido, siguen siendo equivalentes. Por ejemplo, sus dos vectores. En matemáticas, un vector está determinado por su magnitud, dirección y sentido, no por su ubicación. Así, se consideran como iguales los vectores que están arriba. De este modo, decimos que un vector puede ser trasladado de un lugar a otro
y siempre que no cambie su magnitud, ni su dirección, ni su sentido, sigue siendo el mismo vector. Lo vamos a ver más adelante con ejemplos. Adelante, Fernanda. Entonces, puede ser la misma dirección y magnitud, aunque estén en diferentes cuadrantes. Uno puede estar en positivos YX y el otro en negativos X y Y. ¿Y van a ser vectores Sí, equivalentes? sí, mantienen la misma dirección, sentido y magnitud. Si algo cambia, por ejemplo, si cambian de sentido, Ujú. entonces, aunque sean sentidos contrarios, ¿no? Ahí ya no estoy hablando del mismo vector, pero si siguen manteniendo estas tres características, es el mismo vector, aunque uno esté en el primero y otro en el tercer cuadrante, por ejemplo. Ya lo iremos viendo un ejemplito sobre la marcha. Ok. Veamos ejemplos. Les voy a dar otra gráfica. Con un conjunto de vectores. Y ustedes tienen que determinar si son equivalentes o no. Es decir, equivalentes es que valen lo mismo. O que son el mismo vector. Perfecto. Ahí está mi gráfica. Tengo varios vectores ahí, los tengo en diferentes cuadrantes y los tengo con diferente dirección, magnitud y sentido. Díganme ustedes cuáles son los vectores que son equivalentes. Quintana de la Vega, adelante. No, los dos vectores que veo a simple vista sería el A y B del lado. ah, ahí menos donde está, justamente. Ese Ajá, se me fue el el nombre, vector ¿cómo se AB llama esa parte? El vector A y B es en el y segundo el C cuadrante. el C y D del otro cuadrante, se me fue el nombre de los cuadrantes, pero A ver, ubícate. del cuadrante 1, ¿no? Bueno, sería Cuadrante 1, ¿cuál es el nombre del vector? de vector C a D. Quintana de la Vega, porque no alcanzo a ver tu nombre. Pongan sus nombres primero. Ok. Bueno, me llamo Quintana de Fernando. la Vega me dice que el vector AB es igual al vector o equivalente al vector CD. ¿Qué opinan? Ahorita voy a la fila de manitas. ¿Sí? ¿Son Sí, equivalentes a AB y Sí. CD? Sí, porque Ajá, están yendo adelante. hacia la misma dirección, el mismo sentido y tienen la misma magnitud, ¿no? Ajá, y aquí cómo podemos saber de la magnitud que es la misma, ¿qué toman de referencia? ¿Los cuadritos? Los cuadritos. Ajá, podemos tomar de referencia los cuadritos para decir, pues es la diagonal de 4 cuadritos, ¿no? Acá también. 4 cuadritos me refiero a todos en conjunto, ¿ok? Están hacia la misma dirección y sentido. Ya vamos a ver un poquito más específicos. Muy bien, Fernanda Reséndez. Yo opino que el vector MN es igual, Permíteme, mientras lo escribo. M, N, es igual al vector KL. K, L. Voy a verlos. M, N. MN está aquí y es igual al vector KL que está acá. ¿Qué opinan los demás? Sí, son equivalentes. Es correcto. Perfecto, va. Muy bien. Siguiente, Héctor. Sí, el vector IJ y EF. Y J igual a F. Voy a verlos. Y J, ¿dónde está? Aquí está IJ y F. Ahí la magnitud es súper fácil de verificar. La dirección y sentido también. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos y todas? Sí.
Perfecto. César, tu turno. El vector QR y el vector OP. QR. Igual a OP. O equivalente a OP. Perfecto. Aquí también la magnitud es fácil de ver. La dirección también. Perfecto. Son equivalentes. Ricardo. Sabalbeitia. El vector de S con el... ¿Puede repetirse o ya no se puede? Sí. Ah, con el OP, con el vector OP. TS. Ay, perdón. Lo escribí muy feo. Voy. TS. TS con el vector OP. Muy bien. TS y OP. ¿Son equivalentes? ¿Son estos dos que están juntos? Son No equivalentes. serían equivalentes, ¿no? Están en la No, misma La misma no, dirección. son diferentes, ¿no? Son diferentes. Levantamos manita Bueno, para que me dale de- expliquen porque escuché puro aguacero. Nada más entendí que son diferentes. Y sí, en efecto, son diferentes. Adelante. No voy a seguir la fila, me voy a saltar un poquito para que participen otros. Liliana, ¿son diferentes o sí son equivalentes? No, son diferentes porque van a diferentes direcciones. Exacto. ¿Y qué pensamos o qué podemos decir de la magnitud? La magnitud es equivalente, pero la dirección no. Exacto. Tienen la misma magnitud, dos cuadritos, pero no tienen la misma dirección. Uno va hacia abajo o sentido y otro va hacia arriba. Entonces la dirección y el sentido van a cambiar. Cuando el sentido cambia, la dirección cambia. ¿Ok? Entonces ya no son equivalentes. Se parecen un poquitín en la magnitud, pero ya no podemos decir que son equivalentes. ¿Sí, Ricardo? Sí, sí, sí. Ok, entonces vamos a poner allí que son diferentes. Perfecto. Listo. Creo que ya no hay, o si hay otros que sean equivalentes. Naomi, adelante. El OP no quedaría con QR. Sí, OP con QR sí queda. Ya lo pusimos por aquí arribita. Perfecto, gracias. Ya no tenemos ningún otro par de vectores equivalentes. Ya localizamos todos. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, de ejemplo? Adelante, Ricardo. Entonces la duda que yo tengo es de que no se pueden juntar los que están posicionados casi en el mismo lugar, porque sean diferentes, o cómo. ¿Te refieres a por qué OP es diferente de ST? Sí, sí, sí. A ver, Ricardo, creo que no nos estás poniendo atención. Lo acabamos de explicar. OP es diferente de ST porque aunque tienen la misma magnitud, los dos tienen el mismo tamaño, OP va hacia abajo Ah, y ST va hacia arriba. ya. ¿Sí? Y por ejemplo, si ves QR, que es igual a OP, los dos van abajo y los dos tienen la misma magnitud. ¿Sale? Son parecidos, pero no son los mismos. ¿De acuerdo? Sí. Esa es la razón. Va. Muy bien. Entonces, un vector lo podemos escribir de acuerdo al nombre de su punto inicial y el nombre de su punto final. Y obviamente tenemos que dar la dirección. La flechita nos indica la dirección. Ok, otra forma de escribir un vector es a través de sus componentes. Un vector lo puedes escribir de la siguiente manera. Cada vector determina un par ordenado único de números reales, que son los componentes del vector. Si yo tengo el vector A, lo puedo simbolizar con dos componentes. ¿Por qué dos componentes? Porque estamos en el plano cartesiano. Cuando pasemos al espacio, que es R3,
vamos a hablar de 3 componentes, pero por lo pronto, estos 2 componentes no pueden decir cómo es mi vector, ¿sale? ¿Y cuáles son esas componentes? Voy para allá. Mm, oh, oh. Voy a graficar ahora un vector. Ahorita me dicen ustedes en qué cuadrante está. Oh, ¿a dónde te fuiste? Aquí estás. Visualicen ustedes mi vector A. Es esa flechita azul. Si estoy en el plano cartesiano y yo quiero ir del punto inicial, que es este de mi vector, al punto final, eso es lo que me está marcando la flechita. Si yo quiero ir del punto inicial al punto final, caminando en vertical y horizontal, voy a hacer lo siguiente. Camino en horizontal esta cantidad de unidades y luego camino en vertical esta otra cantidad de unidades. ¿Sale? Ahí tenemos que a la cantidad de unidades que camino en horizontal le voy a llamar componente 1 y a la cantidad de unidades que camino en vertical le voy a llamar componente 2. En ese orden. ¿Por qué creen que sea en ese orden? ¿Por qué horizontal a 1 y por qué vertical a 2? ¿Les recuerda algo con el plano? Adelante, Fernanda. Es para que quede positivo, ¿no? No necesariamente, puede haber componentes negativas también. Adelante, Eira. Es porque primero va el eje X y luego el eje Y. Exacto. Estamos pensando en ese orden también. Primero lo horizontal, que tiene que ver con el eje X, y luego lo vertical, que tiene que ver con el eje Y. Y puede ser que avancemos horizontalmente izquierda o derecha, y de eso depende el signo de la componente, o que avancemos arriba y abajo, y de eso también va a depender el signo de la componente. ¿Ok? Entonces, el camino que yo sigo en horizontal y en vertical para llegar del punto inicial al punto final de mi vector me van a definir las componentes. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplito. Déjenme buscar un... Ok. O lo hacemos en el tercer cuadrante para que vean que se pueden todos. Ok. Voy a trabajar. Tercer componente, tercer cuadrante. Si ubicamos que este es el tercer cuadrante, ¿nos queda claro? Sí, maestra. Va. Por aquí está el origen. Estoy trabajando en el tercer cuadrante. Y voy a trabajar con... Voy a trabajar con este vector. Ahí está mi vector. El punto inicial, ¿qué coordenadas tiene? ¿Me queda claro cuál es el punto inicial del vector? Adelante, César. Es menos 5x y menos 6. Ah, no, menos 6x y menos 5y.
Ok, cuando me digas el punto, ya nada más dime las coordenadas. Primero la X, menos 6 y luego la Y. Ya no me menciones a X y a Y, ¿sale? Está bien. Ok, ¿cuál es el punto final, César, de este vector? ¿Qué coordenadas tiene? Menos 2 y menos 1. Menos 2, menos 1, perfecto. Menos 2, menos 1. ¿Para todos está claro eso? Ok. ¿Cuáles van a ser las componentes de mi vector? Primero, el camino horizontal. ¿Cuál es el camino horizontal en este caso? ¿Hacia dónde voy a caminar? ¿Izquierda o derecha? Para llegar del punto inicial al final. Adelante, Keira. Hacia la derecha. Hacia la derecha. Camino, 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 camino hasta aquí. Luego en vertical, ¿hacia arriba o hacia abajo? Adelante. No tengo manitas. Hacia arriba. Hacia arriba. Ok, ¿cuántas unidades, de acuerdo a esta escala que tengo aquí, caminé en horizontal? 8. 4. Ay. 4. Sí, 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas caminé en vertical? Igual 4. 4. Ok. Denme un nombre para ese vector, el que ustedes gusten. Una letra del alfabeto. A, D. Ok, le vamos a llamar No. aquí. Ajá, cuando ya voy a describir por componentes el vector, ya nada más doy una letra, porque ya no lo voy a escribir de acuerdo al punto inicial o al final, sino de acuerdo a sus componentes, que en este caso salieron 4 las dos. Le voy a llamar al vector y le doy ese nombre con letra minúscula. Vector A. Y el vector A lo voy a escribir con las componentes 4, 4. ¿Sale? Ese vector. ¿Y por qué a fuerza es letra minúscula, Miss? Porque así acostumbramos a los vectores con letra minúscula, a los conjuntos con letra mayúscula. Por ejemplo, es una convención como para unificar el lenguaje matemático. ¿Sale? Podríamos haberle llamado U, gracias. W, Z, pero todo en minúscula. Es un vector. Es para que distingamos que estamos hablando de un vector. ¿Sale? Aquí, por ejemplo, yo pongo el signo para escribir el vector con componentes. Lo pongo con los signos de mayor y menor que, para distinguirlo de cuando es un punto. Ay, perdón. Si escribo con paréntesis, esto sería un punto. Y además, tendría que ir con mayúscula. Esto es un punto. Hay autores que usan los paréntesis también para los vectores, pero como ponen letra minúscula, entonces uno ya puede distinguir que es un vector y no un punto. ¿Ok? Bien. Ese es un vector. Pero ¿qué creen? Ese vector, como les decía yo hace rato, lo puedo graficar en cualquier lugar del plano. Me voy a ir a otro cuadrante. Díganme ustedes, ¿qué cuadrante es este? Adelante, Héctor. Es el cuadrante 4. Es el cuarto cuadrante. Y allí voy a graficar mi vector A. ¿Qué componentes tenía el vector A? 4,4. Perfecto. 4,
4. Bien, cuando grafico mi vector por componentes, lo que tengo que hacer es elegir dónde lo voy a iniciar. Denme un punto en este cuarto cuadrante donde quieran que inicie el vector. El que sea, que esté aquí en esta gráfica. Adelante, César. -6 es no, es 6. No, porque... Ajá. Sí, me confundí. 6 y -6. 6 y -6. Ay, se va a salir de nuestro... Ok, Uno lo vamos a hacer. 1 menos 6, Es ¿no? que, ajá, es que se va a salir porque ya no hay más. Sí, Ok, 1 menos 6, sí. perfecto. Sale. 1 menos 6. Vamos a iniciar aquí el vector. Y como yo sé que tiene componentes 4 en horizontal y 4 en vertical, como es positiva la componente horizontal, quiere decir que voy a avanzar 4 unidades a la derecha. Y como es positiva la segunda componente, quiere decir que voy a avanzar 4 hacia arriba. Si fuera negativa, avanzaría hacia abajo. Entonces, mi vector es este. Comienza aquí porque yo elegí ese punto y camina 4 unidades a la derecha y 4 hacia arriba. Aquí va a terminar. ¿Sale? Y ahí está mi vector A. ¿Cambió sus componentes? No. ¿Cambió su dirección con respecto al que tenemos arriba? ¿Cambió su magnitud? Veamos ahí los dos. No cambió magnitud, no cambió dirección, no cambió sentido. Únicamente cambió su ubicación en el plano. ¿Estamos de acuerdo? Es el mismo vector, pero en otro lugar del plano. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. O sea que aquí como que no se toma en cuenta lo de, o sea, pues lo de -6, -5, eso no importa. Las coordenadas de los puntos inicial y final, ajá, no se toman en cuenta. Tú describes tu vector por sus componentes. Sí, existe un punto inicial y existe un punto final, pero ahorita no los estás tomando. Estás describiendo tu vector de otra forma. ¿Sí? Ok, Miss, gracias. Ok, si quisiéramos describirlo con los puntos, había que darle nombre a los puntos y entonces ya escribimos el vector de acuerdo a sus puntos. Entonces ya tienen dos formas de cómo describir o denotar a los vectores. ¿Sí? Sí tenemos que elegir dónde iniciar y de acuerdo a las componentes ya vemos dónde termina. Adelante, Liliana. Hay una pregunta. Sí. Por ejemplo, las flechitas, bueno, no las flechitas. La parte de los rojos podría quedar también en la parte como hacia arriba. No, no sé si me expliqué. No, no te entendí. Otra vez. El triángulo. Otra vez. Por ejemplo, podría invertir el triángulo, por ejemplo, que pase el caminito por del lado contrario. No, es que no sé si me explico. Sí, a ver si te ¿Sí? entiendo. Déjame hacerlo más grande. Ajá. Lo puedo trabajar en la segunda gráfica. Voy. ¿Tú te refieres a que en lugar de que camine a la derecha del punto inicial, camine a la izquierda? Ajá. ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver. Imagínate que camino a la izquierda. Se va a salir de nuestro mapita, pero vamos a imaginar que lo tenemos. Caminas a la izquierda 4 unidades. Y luego quieres hacia abajo. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Ok. Luego caminas 4 hacia abajo. Entonces tu vector va a ser este. Y este sería el mismo A.
¿Es el mismo A que arriba? Sí, ¿por qué? No, No ¿por qué? por la dirección. ¿O sí? Exacto. No por la No es el dirección y el mismo. sentido, ¿no? Ajá. Exacto, estás cambiando el sentido y en consecuencia la dirección. ¿Sí, Axel? ¿Es lo que ibas a decir? Sí, maestra, eso era. No es el mismo vector, cambió sentido y cambió dirección, ¿sale? En cuanto cambia sentido, cambia dirección, ¿de acuerdo? Ya no es otro, no es un vector A. Y sus componentes, vamos a ponerle entonces otro nombre, porque ya no es A, vamos a ponerle B. Y entonces sus componentes serían B igual a -4 porque horizontalmente me moví a la izquierda y -4 porque me moví hacia abajo verticalmente. Ya es otro vector. ¿Aclarada la duda? Sí. Perfecto. Ok, creo que ve a alguien más, pero ya no veo. ¿A quién? Muy bien. Entonces ya tienen dos formas de escribir un vector, de acuerdo a, a sus puntos inicial o final, o de acuerdo a sus componentes. De acuerdo a la pregunta que me hicieron hace rato, allí siguen involucrados el punto inicial y el punto final, pero ya no los estamos usando para describir el vector, ya estamos utilizando otra forma. Adelante, Naomi. ¿Hay manera de que se escriban una positivo y una negativo? ¿O eso no se puede? Está muy fuerte el ruido de fondo, Naomi, no te entendí. Otra vez, porfa. Digo que si hay manera de que una sea positiva y la otra negativa. Sí, también. Vamos a ver, voy a poner el vector B acá arriba. B igual a -4, -4. Pensemos en un vector C que también inicie donde inician A y B. Y que sea, por ejemplo, 4, -4, una positiva y una negativa. Ok, me dice que horizontalmente me muevo 4 positivo, entonces voy a ir para acá, 4 positivo, y luego me muevo 4 negativo, es decir, hacia abajo. 1, imagínate que ahí está. Mi vector va a ser este. Este sería mi vector C. ¿Sí? Gracias. También se puede. Y puede ser que la X, perdón, la primer componente sea negativa y la segunda positiva. Se puede. ¿Listo? Muy bien. Avanzamos entonces. Ya tenemos dos formas de escribir un vector. De acuerdo a su punto inicial o final. Recuerden que los puntos inicial y final deben tener su nombre para poder escribir el vector y poner la flechita de la dirección. Pero invariablemente primero se pone el punto inicial y luego el final. Y su forma por componentes. Avanzo. Vamos a definir lo que es un vector posición. Ay, no se copió todo, permíteme. Como les dije, un vector puede estar en cualquier lugar del espacio o del plano cartesiano, pero va a seguir siendo el mismo vector si no cambia magnitud, sentido ni dirección. Entonces, veamos este vector A, que es con el que estábamos trabajando hace ratito. Este vector A está en el segundo cuadrante. Y ya vimos que tiene componentes A1 y componente A2. Si yo cambio ese vector y lo muevo de modo que inicie en el origen y camine la componente 1 a la derecha y la componente 2 hacia arriba, aquí va a ser su punto final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que este vector es el mismo que este?
¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Es el mismo vector, ok. Solo que ahora le llamamos vector posición porque inicia en el origen, en ese punto especial. Y cuando un vector inicia en el origen, el punto final, el punto final de ese vector va a ser el punto que coincide con sus componentes, A1 y A2. Y como esto es un punto, pues lo llamo A mayúscula, no A minúscula. ¿Ok? A mayúscula. Entonces, si estoy trabajando con un vector posición, su punto final va a ser el punto que tiene las componentes 1 y 2 como coordenadas. Ay, me sentí como trabalenguas. Ahorita vemos un ejemplo. Si A es el punto A1, A2, es decir, el que está compuesto por las componentes del vector, el vector OA, es decir, el origen hasta el punto A, se le llama vector posición para el punto A y sus componentes pues van a ser estas. Vamos a hacer un ejemplo. Ejemplo. Traza los siguientes vectores. Primer ejercicio o primer ejemplo. Vamos a trazar al vector PQ. ¿Qué me hace falta aquí? ¿Qué me hace falta? Para nombrar correctamente al vector adelante, Fernanda. Debería de tener la flechita arriba, ¿no? Exacto. No se copió. Se la pongo a mano. Flechita. Vector PQ, donde P es el punto menos 1,1 y el punto Q es el punto 4,2. Déjenme traer un plano cartesiano y lo graficamos. Ok, ubicamos el punto P y ubicamos el punto Q. Menos 1,1. Menos 1,1. ¿Estamos de acuerdo que ese es el punto P? Yujú. ¿Ese es el punto P? Ok, Sí, el Miss. punto Q, gracias, el punto Q es 4,2. El vector entonces es este. Comienza en P, de acuerdo a lo que me dicen ahí, y termina en Q. Ahí está. Ese es el vector PQ. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, Miss. Gracias. Ok. Si ese vector PQ lo muevo acá, ¿sigue siendo el mismo vector? Sí. Sí, maestra. Sigue Sí. siendo el mismo vector porque no cambió. A ver, lo voy a deshacer. Más bien me traigo una copia. Si yo la copia, la muevo a ver ahí justo donde apareció. ¿Es el mismo vector? Sí, Miss, porque sigue respetando los tres, bueno, las tres Sus tres características, Ajá. sus tres magnitudes. Ajá.
Perfecto, sigue siendo el mismo vector, solo que cambió de ubicación en el plano. Ya no le voy a llamar, ya no le voy a poder llamar PQ. ¿Por qué? Porque no son las mismas coordenadas. Exacto, porque ya está en otro lugar del espacio, ya no está en el punto P, que es este, ni en el punto Q. Ahora, ¿cómo le llamaría? Le podría llamar, por ejemplo, ¿qué coordenadas tiene el punto inicial? ¿Qué coordenadas tiene el punto inicial? Menos 7,5. Y puedo llamarle al punto A menos 7,5. ¿Y qué coordenadas tiene el punto final? Adelante. Menos Perdón, 2,6. adelante. Menos 2,6. Sí, menos 2,6. Entonces, a este vector ahora le podría llamar, porque así le llamé a los puntos, AB, vector AB. ¿Sí? Pero Sí. también podría darle nombre por componentes. ¿Qué nombre le quieren dar al vector si lo voy a trabajar como componentes? Recuerden que es una sola letra minúscula. ¿Qué nombre le damos al vector? C minúscula. Podremos llamarle C. Vamos a poner el nombre aquí abajito. C. Bueno, espérenme. Primero lo voy a poner acá arriba. Vector C. Y vamos a ver sus componentes. A partir del punto inicial, que es el punto A, menos 7,5, ¿hacia dónde me muevo para ir al punto final? De manera horizontal, ¿hacia dónde me muevo? Adelante, César. 5 y 1 5, ¿hacia dónde, César? hacia X positivo, hacia adelante, Hacia la derecha. hacia la derecha. 5, 1, 2, 3, 4, 5, así es. Y 1 hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces ese vector C minúscula tiene componentes 5,1. Y ese vector AB es lo mismo que este vector AC y es lo mismo en cuanto a magnitud, dirección y sentido que PQ. Pero lo estoy escribiendo de 3 formas diferentes. ¿Quedó claro? Sí, maestra. Perfecto. Ahora, ese vector PQ lo puedo, a ver si me lo da otra vez. Sí. Lo puedo trabajar como vector posición. ¿Qué característica tiene el vector posición que dijimos hace ratito? Que debe de Tiene que salir ser en el del origen. 0. Así es. No es el 0, es el origen. Y si es coordenadas, es 0,0. Acuérdense que ya estamos en el plano, no en la recta. César, adelante. Debe iniciar en el origen 0,0. Si es punto, así es, si es un vector posición, debe iniciar en el 0,0. Entonces lo voy a trabajar como vector posición. Ahí está el mismo vector que hace ratito, C. Le podemos llamar C aquí también. ¿Cuál es el punto inicial de ese vector C? Vector posición C. ¿Cuál es el punto inicial? Adelante, César. Sería el punto de origen 0,0. El 0,0 y su punto final, ¿cuál es? Fernanda, ¿cuál es el punto final? El punto final sería 5,1. Exacto. Y vean ustedes que el punto final, si le quieren llamar a este punto final, si le quieren llamar punto M, el punto M tiene coordenadas 5,1. Y son las mismas que sus componentes. Coinciden, ¿ya vieron? ¿Se nota lo que estoy tratando de indicarle, de mostrarle? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, entonces cuando tengo un vector posición, sus componentes van a coincidir con el punto final del vector.
posición. ¿Sale? Recuerden, acá es un vector, acá es un punto. Pero están coincidiendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. Perfecto. Ok. Vamos con este otro ejemplo. Vamos a construir este vector, a graficar. Listo. ¿Cómo estoy describiendo allí a ese vector? ¿Por componentes o por punto inicial y punto final? Adelante, Brian. Es por componentes, ¿no? Exacto. Lo estoy definiendo por componentes. Espérenme tantito. Voy por mi plano. Ok. ¿Cuál es la primer componente de ese vector? ¿Cuál es la primer componente? 0. Así es. ¿Y cuál es la segunda componente? 4. 4. Ahorita que tengo por componentes ese vector, lo puedo graficar en cualquier lugar del plano. A ver, voy a mi lista de asistentes. Marta Esmeralda, dame un punto que quepa ahí en el mapita que tenemos, en el plano que tenemos, para comenzar a graficar el vector U. Marta Esmeralda. Marta Esmeralda a la 1. El 2 positivo. Ok, El ¿y cuadrante luego? 2. Ok, recuerda que si me das un punto, me tienes que dar las dos coordenadas. Ah, ok. Estamos trabajando en el 2,1. plano. 2,1. Ok. Marta quiere que comencemos el vector aquí. En ese punto. Ok. Como está por componentes, lo puedo construir de la siguiente manera. ¿Cuántas unidades me voy a mover en vertical? Perdón, en horizontal. De acuerdo a las componentes del vector. ¿Cuántas unidades en horizontal me voy a mover? Adelante, Brian. 0, ¿no? 0. Así es. ¿Y cuántas? Entonces me quedo allí. ¿Y cuántas me voy a mover verticalmente? 4 Ok, 4 hacia arriba o hacia abajo. hacia arriba. Hacia arriba porque es positivo. Entonces, horizontalmente ninguna, pero verticalmente 4 hacia arriba. Y ahí está mi vector. ¿Cómo se llama el vector? Se llama U. Exacto. Ahí está mi vector. ¿Ok? Lo puedo graficar, cuando lo tengo por componentes, lo puedo graficar en cualquier lugar del espacio, del plano cartesiano o espacio euclidiano. Si lo tengo por punto inicial y punto final, pues ahí tiene que ser. Ya me está dando la ubicación. Pero cuando lo tengo por componentes, puedo iniciarlo donde yo quiera. Ok. Si lo pongo como vector posición, ¿cómo va a quedar la gráfica de ese vector U? Si lo pongo como vector posición, ¿cuál va a ser su punto inicial? Adelante, Héctor. Sería 0,0. El punto El punto inicial, muy bien. inicial. ¿Y el punto final? 0,4. 0,4. ¿Está bien así? Sí.
Perfecto, ahí está U también como vector posición. Adelante. Bueno, ya no hay manitas. Ahí tenemos a U otra vez, pero ahora como vector posición, iniciando en el origen y terminando en el punto 0,4. Punto final 0,4. ¿Nos queda claro? Sí, maestra. Bien, voy a revisar mi lista. Gracias. Norma Rivera, dame un punto en el tercer cuadrante para graficar a U, por favor. Un punto en el tercer cuadrante para comenzar a graficar a U. Menos 1, Ajá. menos 1. Menos 1, menos 1. Gracias, Norma. Vamos a comenzar a graficarlo allí. Según las componentes del vector U, ¿cuántas unidades me muevo horizontalmente? 4. Horizontalmente, esas son las verticales. 0. 0. Entonces ahí me quedo. Y verticalmente, ¿cuántas me muevo? 4. 4, hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo cuando la componente es negativa. Aquí la componente 2 es negativa o positiva. Negativa. 4 es negativo. Sí. Sí, es un 4 negativo. Yo no le veo el signo. Bueno, 4 positivo, perdón. A ver. Observen bien, no me hagan como eso de si no es Chana es Juana, ¿eh? La componente 2 es positiva, es un 4 positivo, entonces me tengo que mover hacia arriba 4 unidades. 2, 3, 4. ¿Ahí está bien? ¿Estoy correcta o no? Sí. Vale. Ok. Grosor. Y ahí está otra vez mi vector U, pero ahora lo quise comenzar en el tercer cuadrante y vean ustedes que abarca tercero y segundo cuadrante, de acuerdo a sus componentes. Es el mismo vector U, porque no cambia magnitud, sentido ni dirección. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, con esto cierro la sesión de hoy. Les voy a poner una actividad que me tienen que entregar más tardar a las 3 de la tarde. Y yo permanezco conectada por si hay alguna duda. ¿Alguna pregunta? No, profesora. Ok, la actividad es para repasar lo que trabajamos ayer de distancia entre dos puntos. La actividad es la siguiente. Ahorita abro el espacio en Classroom para que la suban más tardar a las 3 que terminan esta clase. Demuestra que los puntos P1, y ahí están sus componentes o sus coordenadas, perdón, P2, P3 y P4 son los vértices de un cuadrado y calcula su área. Hay que argumentar la respuesta, es decir, me tienen que poner todos sus procesos y cómo es que van a calcular el área. Escribir todo paso a paso. ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, adelante, perdón. No se me desconecten, voy a pasar lista. A ver, les voy a mover tantito la pantalla. También voy a tomar mi evidencia.
Dejo de presentar un momento. Chihuahua. No se desconecten, ya vi movimiento por ahí.